Buenos días, jóvenes, espero que estén muy bien. Los saluda al profesor Jorge. Vamos a dar inicio a la sesión 10 y vamos a pasar directamente a la unidad 2 que se llama ADN y respiración celular debido a la priorización curricular que ha enviado el Ministerio de Educación. Tenemos que centrarnos en estos contenidos. El objetivo es reconocer la estructura del núcleo y del ADN. Para comenzar, tenemos que saber cuáles son las características que tiene que tener todo ser vivo. Todo organismo que se considera ser vivo tiene tres características básicas, que son que tiene que estar formado por células, una o más células. Ahí tenemos los organismos unicelulares y también los pluricelulares. Tiene que tener metabolismo, o sea, mantener reacciones químicas para poder estar con vida, y tener material genético del tipo ADN. Dentro de cómo vamos a estudiar el ADN, en las células eucariontes, tenemos que estudiar una estructura, un organelo de la célula que se llama el núcleo. Sabemos que el ADN se encuentra dentro del núcleo en la célula eucarionte y se encuentra en el citoplasma de la célula procarionte. En este caso, como vamos a estudiar el ADN eucarionte, nos centramos en el núcleo. El núcleo tiene distintas partes. Este que está acá es el núcleo y vamos a ver cada una de ellas. El número 1 es el núcleo, es toda esta estructura, esta es una fotografía microscópica que representa todo el núcleo con el nucleolo en su interior. El núcleo es un organelo que está en la célula eucarionte y tiene dos membranas, una membrana interna y una externa, ¿ya? Que se llama carioteca. Además, la carioteca está cubierta por poros nucleares, que son estos orificios que permiten que el núcleo intercambie materia con el citoplasma y el exterior. Además tenemos el interior del núcleo, que es esto celeste, que es como el citoplasma de la célula. El relleno del núcleo se llama cariolinfa o nucleoplasma, donde se encuentran los nutrientes, el material genético, es una sustancia coloidal. El número 7, que está acá, es una estructura interna del núcleo que se llama el nucleolo. El nucleolo, ¿verdad? Que es un complejo supramolecular donde se crean los ribosomas. Y me salté el número 6, que era el material genético en forma de cromatina. Recordemos que el material genético se encuentra en tres formas. Puede estar en forma de ADN, de cromatina o cromosomas. Siendo la primera la más simple, la cromatina una forma intermedia y los cromosomas una forma más compacta, más condensada del material genético. La cromatina corresponde al ADN unido a proteínas llamadas histonas. Para pasar al ADN tenemos primero que saber que es un polímero, ya que el ADN es un polímero. El ADN es un polímero, por lo cual es una macromolécula, una molécula de gran tamaño, que está formada por unidades pequeñas llamados monómeros, que en el caso de el ADN, la unidad pequeña se va a llamar nucleótido. Para recordar, tenemos que las macromoléculas biológicas, que son las moléculas de gran tamaño, que forman parte de los seres vivos, son principalmente 4. Los carbohidratos, o también llamados hidratos de carbono, glúcidos o polisacáridos. Tenemos los lípidos, que son grasas y aceites, las proteínas y los ácidos nucleicos, o llamados polinucleótidos, porque los ácidos nucleicos se llaman polinucleótidos porque es la unión de muchos nucleótidos. Y estos ácidos nucleicos son dos, el ADN y el ARN. Nosotros nos vamos a centrar en el estudio del ADN, por lo cual podemos decir que el ADN es un tipo de ácido nucleico, es una macromolécula biológica. El ADN, esta es la estructura típica del ADN, doble hélice, doble hebra, es un polímero de gran tamaño, y aquí hay millones de partículas pequeñas que forman el ADN, ¿ya? Que se llaman nucleótidos. Y esto es un nucleótido, esta es la estructura química de un nucleótido, que está formado por tres partes principales. Una estructura central, que es un azúcar, ya una molécula de azúcar de 5 carbonos, es una pentosa, que en este caso se llama desoxirribosa, y unida a una base nitrogenada, que después vamos a ver los tipos de bases nitrogenadas, y unida a un grupo
fosfato. Esta pentosa se llama pentosa porque tiene 5 carbonos y los carbonos se encuentran en estas vértices. Ahí tenemos el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y por último el carbono 5 queda fuera de la estructura. Al carbono 1, que también se le llama carbono 1', se une la base nitrogenada. Al carbono 2 se une el grupo H, en el caso del ADN. En el grupo carbono 3 se une un grupo OH, o también llamado hidroxilo. En el carbono 4 se va a unir este grupo que está acá, que está formado por el carbono 5. Y al carbono 5 se une el grupo fosfato. Vamos a ver que hay dos tipos de nucleótidos, porque tenemos nucleótidos de ADN y nucleótidos de ARN. Aquí podemos ver la diferencia. Principalmente la diferencia entre el nucleótido de ADN y el ARN está en el carbono 2', acá. El carbono 2', en el caso del nucleótido de ADN, tiene un hidrógeno. Y en el caso del ARN, tiene un grupo OH, o también llamado hidroxilo. Después vamos a ver que hay otra diferencia importante entre los nucleótidos, ya que hay nucleótidos de uracilo, que están solo en el ARN, y hay nucleótidos de timina, que es la base nitrogenada, que están solo en el ADN. ¿En qué se diferencian los nucleótidos? Ya, los nucleótidos se diferencian principalmente en si son de ADN o de ARN. Esa diferencia la vimos. Carbono 2, si tiene hidrógeno, es nucleótido de ADN. Carbono 2, si tiene OH, es nucleótido de ARN. Pero hay otra diferencia que es la base nitrogenada que se une aquí. Hay 5 tipos de nucleótidos, ¿ya? Según la base nitrogenada. Tenemos nucleótidos de adenina, nucleótidos de guanina, nucleótidos de citosina, nucleótidos de timina y nucleótidos de uracilo, según la base nitrogenada que posee el nucleótido. Estas bases nitrogenadas, que son 5, se separan en dos clases: las bases púricas o purinas, que son la adenina y la guanina, y las bases pirimídicas o las pirimidinas, que son 3, citosina, timina y uracilo. La diferencia química es que esta tiene 2 anillos. Adenina y guanina, las purinas tienen doble anillo, y las pirimidinas tienen solo un anillo, que son estas de acá. Señalar también que el nucleótido de adenina, de guanina, de citosina, de timina se encuentran en el ADN, y el nucleótido de adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN, por lo cual podemos señalar de que el ADN con el ARN tienen una diferencia importante, que es que el ARN tiene nucleótidos de uracilo que el ADN no tiene, y por otro lado el ADN tiene nucleótidos de timina que el ARN no tiene. Aquí tenemos otra representación del nucleótido de ADN que tiene hidrógeno en el carbono 2, y tenemos que esta base nitrogenada va cambiando. Puede ser timina, citosina, adenina o guanina en el caso del ADN. Si fuese ARN, aquí tendría que haber un grupo OH, y las bases posibles serían citosina, adenina, guanina y uracilo. El ADN fue propuesto a través de un modelo tridimensional, que este de acá, por Watson y Crick, dos científicos que en 1953 ganan el premio Nobel proponiendo este modelo tridimensional del ADN. Ahora, ¿qué es el ADN? Es una molécula que contiene la información para la creación o la síntesis de proteínas en segmentos específicos llamados genes. Eso es un gen, un trocito de ADN es un gen. Y si nos vamos a lo microscópico, podemos ver que los genes están formados por nucleótidos. Podemos señalar también que este modelo de Watson y Crick, que lo voy a agrandar acá, tiene características que las voy a representar acá.
El modelo de Watson y Crick está formado, el ADN, por dos hebras, una hebra y otra hebra complementaria al frente. Una hebra formada por un nucleótido unido a otro nucleótido, unido a otro nucleótido, unido a otro nucleótido. Y al frente otra hebra que es antiparalela, o sea, está al revés, formada por nucleótido, 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 nucleótido. Y estas hebras complementarias, esta con esta, se unen a través de las bases nitrogenadas que tienen los nucleótidos. Este es un nucleótido de adenina y se une a un nucleótido de timina. Este es un nucleótido de guanina y se une a una de citosina. Siempre se establece esta ley, que frente a un nucleótido de adenina va uno de timina. Siempre se une adenina con timina y guanina con citosina. Y podemos ver diferencias en la unión. Entre adenina y timina hay 2 puentes de hidrógeno, entre citosina y guanina hay 3 puentes de hidrógeno. Sigamos, características de este modelo tridimensional de Watson y Crick. Tenemos que es una molécula de doble hélice, una molécula bicatenaria, porque tiene 2 hebras. Las hebras son complementarias y antiparalelas porque una va hacia abajo y la otra va hacia arriba. Una gira hacia la derecha y otra gira hacia la izquierda. Ese movimiento hacia la derecha se llama dextrógiro y el movimiento hacia la izquierda se llama levógiro. Siempre una hebra, esto que está acá es una hebra, se une a la otra a través de las bases nitrogenadas, siguiendo la ley que una purina se une con una pirimidina, siempre A con T y C con G. Y cada secuencia de nucleótidos, cada secuencia o hebra, tiene su complementaria. Acá hay un ejemplo. Si nosotros tenemos una secuencia molde o secuencia templado, una hebra, donde los extremos son 3 y 5, ¿ya? Y tenemos que, esto que está acá, estas letras son las bases nitrogenadas, tenemos que tenemos un extremo libre, el extremo 3' del nucleótido, este nucleótido de adenina tiene su extremo 3 libre, y a esta adenina se le une la timina, otro nucleótido de citosina, acá se une el nucleótido de guanina, así hacia abajo, y el último nucleótido queda con el extremo 5 libre. La hebra complementaria que va al frente, si se fijan, tiene los extremos cambiados. Si acá está el 5, acá está al frente está el 3 en la otra hebra. Por lo cual, acá si está el 3, al frente está el 5. Siempre el 3 y 5 son los extremos que quedan libres. Frente a la A va la T, frente a la T la A, frente a la C la G, como vemos acá también. Frente a la G, la C, frente a la A, la T, frente a la T, la A, frente a la C, la G. Siempre siguiendo esa complementariedad de bases, que se explica acá. Las bases nitrogenadas que se unen siempre son A con T, una base purina con una pirimidina, y siempre C con G, una base purina con una pirimidina, siguiendo la regla de 2 puentes de hidrógeno para A con T y 3 puentes de hidrógeno para C con G. Esta complementariedad de bases fue propuesta por un científico de apellido Chargaff, que propone que si en una hebra hay un 50% de bases purinas, en la hebra complementaria tendría que haber un 50% de bases pirimidinas, porque siempre frente a una purina se une una pirimidina de forma exacta. Eso es la clase de hoy de la molécula de ADN. Estudienla, repasen la guía que les voy a dejar con los contenidos y una actividad para que la puedan realizar y la podamos revisar en la próxima clase consultiva. Espero que estén muy bien. Saludos.